Hola, este tutorial pretende revisar los conceptos de calor sensible, calor latente y calor total, aplicados a equipos de autoclave. Primera parte, conceptos teóricos. Material preparado por Hernán Antonio Porma. Autoclaves. Un autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada por sobre la presión atmosférica permite que el agua alcance temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. La acción conjunta de la temperatura y el tiempo de permanencia produce la coagulación de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de estos, hecho que conlleva a su destrucción. Definiciones de calor. Calor sensible. Es el calor necesario para cambiar la temperatura de una sustancia. El calor sensible es un tipo de energía asociada a la diferencia de temperatura. Su fórmula, Qs es igual a masa del agua por calor específico del agua por la variación de temperatura, donde acá podemos encontrar la nomenclatura. La diferencia de temperatura será entre la temperatura final y la temperatura inicial. Esta fórmula nos indica que la energía requerida depende de la diferencia de temperatura. Esta diferencia corresponde a la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Por ejemplo, calcular el calor o energía necesaria para calentar 200 kilogramos de agua que inicialmente está a una temperatura de 18 grados Celsius hasta una temperatura de 85 grados Celsius. Los datos están en el recuadro, tal como se muestra acá. Y ahora procederemos a reemplazar en la fórmula. Calor sensible será igual a 200 kilogramos de agua multiplicados por 1 kilocaloría por kilogramo y por grado Celsius, que es el calor específico del agua, por 85 menos 18, que corresponde a la variación de temperatura medida en grados Celsius. Simplificamos los kilogramos y simplificamos los grados Celsius para que el resultado nos dé en kilocalorías, dándonos un valor de 13.400 kilocalorías. A continuación, daremos la definición de calor latente. Este corresponde al calor necesario para realizar un cambio de estado. En nuestro caso, nos interesa el calor latente de vaporización del agua, que muestra el cambio de estado de líquido a vapor. Su fórmula, U sub L, es igual a la masa de agua por L, donde L corresponde al calor latente de vaporización por unidad de masa. ¿Ya? ¿En qué se mide este calor latente? Por ejemplo, en kilocalorías por kilogramo, en kilojoule por kilogramo o en BTU por libra. ¿Ya? El valor de L se obtiene de las tablas de vapor de agua. Para cada presión de operación de un equipo se obtendrá su calor latente de vaporización. Uso de la tabla de vapor de agua. A continuación se presenta una de las tantas tablas de vapor de agua disponibles. En este caso, las unidades de presión están en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la temperatura en grados Celsius y la energía o calor latente de vaporización, al igual que las entalpías, en unidades de kilocalorías por kilogramo. Para obtener el calor latente de vaporización L, podemos ingresar con la presión absoluta de operación del autoclave o con la temperatura de saturación que necesitamos. Ejemplo, vaporizar 125 kilogramos de agua a una presión manométrica de 1,47 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Debemos recordar que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En el caso de la presión de una atmósfera expresada en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, esta alcanza un valor de 1,03. Acá vemos la tabla de vapor de agua saturada y procederemos al cálculo de la presión absoluta. Corresponderá a 1,47 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado como presión manométrica más 1,03 kilogramos por centímetro cuadrado que corresponde a la presión de una atmósfera.
el resultado es 2,50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Este valor es el que utilizaremos para el ingreso a la tabla. Como aparece acá, el valor de 2,50 nos da inmediatamente la temperatura de saturación. Luego vamos a obtener de la misma tabla el calor latente de vaporización por unidad de masa expresado en kilocalorías por kilogramo, el cual da un valor de 521,5. Este valor lo procederemos a reemplazar en la tabla. Por lo tanto, el calor latente será 125 kilogramos por 521,5 kilocalorías por kilogramo. Ya simplificamos los kilogramos para que nos den kilocalorías, dando un resultado de 65.187,5 kilocalorías. La fórmula de calor latente nos indica que la energía requerida no depende de la variación de temperatura. Como vemos acá, en ninguna parte aparece el delta T porque solamente depende de las condiciones de presión y temperatura de saturación, con la cual ingresamos a las tablas de vapor y obtenemos el valor deseado. Por ejemplo, calcular el calor o energía necesaria para evaporar 200 kilogramos de agua en un autoclave que opera a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión absoluta, ingresamos directamente a la tabla. Con los 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, obtenemos la temperatura de saturación, que en este caso son 119,6 grados centígrados. ¿Ya? Luego obtenemos el calor latente de vaporización, 526,4 kilocalorías por kilogramo. Reemplazando en la fórmula nos da 200 kilogramos por 526,4 kilocalorías por kilogramo. Se simplifican los kilogramos dándonos un resultado de 105.280 kilocalorías. Esa sería la energía necesaria para evaporar 200 kilogramos de agua partiendo desde la saturación hasta obtener vapor saturado seco. El calor total. El calor total es la suma del calor sensible más el calor latente. ¿Ya? También es posible realizar este cálculo mediante la diferencia de entalpía, pero es algo que veremos más adelante. Si tomamos la fórmula calor total es igual a calor sensible más calor latente, ya debemos tener en cuenta que es un aspecto importante a destacar que siempre el calor latente será significativamente mayor que el calor sensible, debido a que la energía necesaria para realizar el cambio de estado del líquido a vapor es mucho mayor a la energía necesaria para calentar el agua de un determinado rango de temperaturas. La entalpía, ya como dato anexo, corresponde a la energía intrínseca de un fluido, en nuestro caso el agua. Por eso que mencionábamos que también era factible de realizar el cálculo del calor total por diferencia de entalpía, pero eso lo veremos más adelante en otro tutorial. Con esto damos por acabado la primera parte de este tutorial.